Bien, seguimos haciendo País ADN y ya que estamos hablando de política, qué mejor que abordarlo desde una perspectiva de cómo lo podemos hacer mientras más temprano, mejor, diría yo. Porque hay tanto tema en política que nos cuesta entender, somos malos para participar. Yo estaba diciendo aquí con el panel que de repente nos apuramos con los análisis, nos falta más discusión. Bueno, hoy día estamos con Javier Pascual, director de Educación de Momento Ciudadano, la organización que además dirige Rodrigo Mayorga, que es panelista nuestro, que antiguamente se llamaba Momento Constituyente, que nacen para la Constitución, pero hoy día ya con este nombre, Momento Ciudadano, la idea es conocer contigo, Javier, ¿cómo estamos trabajando a nivel de educación en el tema de educación ciudadana? ¿Cómo estás? Bienvenido a País ADN. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por contarnos un poco. Primero la pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué pasó con la clase de educación cívica? ¿Dónde está? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se llama así? ¿Dónde está hoy día? Hay toda una historia con la clase de educación cívica, ¿no? Que digamos que parte en la dictadura. En 1973 la dictadura decidió eliminar el ramo de educación cívica porque bajo el argumento de que había adoctrinamiento ahí, ¿no? Adoctrinamiento de parte de la UP. Y durante hasta los años 90 no hubo educación cívica. Pasamos a la transición a la democracia y en esa transición, que esa fue una transición, digamos, tímida, ¿no? No hubo un retorno de esa asignatura como tal. ¿Ya? Ahora, sí ha habido esfuerzos desde fines de la década de los 90 hacia adelante de ir instalándolo muy de a poco en varias reformas. Recordemos que hubo una reforma curricular el año 98, que fue como la primera gran reforma curricular en democracia, y desde ahí siempre la educación para la ciudadanía se ha declarado como uno de los objetivos fundamentales del currículum. Pero nunca se le asignó, se le asoció a una asignatura, sino que se puso como un objetivo transversal, ¿no? Que eso tiene su lógica, ¿no? Se supone que la educación para la ciudadanía debería servirte en todas las áreas de tu vida y deberías, en el fondo, formarte para ocuparla independiente de qué es lo que hagas, ¿no? Durante las múltiples reformas que ha habido curriculares, la del 2009, la del 2013, la del 2019, si no me equivoco, siempre se ha sostenido la educación para la ciudadanía como un objetivo transversal y como un objetivo muy importante. Así se llama hoy día, educación para la ciudadanía, que en el fondo, como tú decías, no necesariamente es parecido a lo que algunos estudiamos. Yo tenía un librito en el colegio que se llamaba Educación Cívica, donde en el fondo nos enseñaban los poderes del Estado, la composición del Senado. Era incluso como una caricatura, ¿no? que cuando uno le preguntan ¿y qué aprendiste en educación cívica? La mayoría te dice aprendí a firmar cheques, ¿no? Que hoy día hay que enseñar qué era un cheque. Exacto, también estaba dentro de las cosas. Pero cuando hablamos de educación para la ciudadanía, ¿qué tan temprano podríamos enseñarlo? ¿Podríamos enseñar a ser ciudadanos a los niños en el preescolar, a los niños muy pequeños? ¿Cómo se puede enseñar? Y ahí te hago la pregunta para después. ¿Qué otros países podemos mirar que tienen una educación ciudadana desde muy pequeño? A ver, se puede, de todas maneras, desde la educación preescolar en adelante. Hay que pensar que ya no se llama educación cívica, sino que educación para la ciudadanía, no porque sí, sino que porque la educación para la ciudadanía tiene tres patas. Nosotros decimos que es una mesa de tres patas donde cuando una se cae la mesa, ¿no? Una es la educación cívica, ¿no? Que es la formación de conocimientos, ¿no? De conocimientos sobre el mundo político, sobre el mundo... Claro, cómo está compuesto el Estado chileno, el Congreso, la cantidad de diputados... todos los conocimientos que necesitas para ejercer tus derechos y ejercer tus deberes. En segundo lugar está la educación ciudadana, ¿no? Que tiene más que ver con la participación, ¿no? Tiene que ver con cómo tú participas en este mundo público y no desde desde tu propia individualidad, digamos. Y en una tercera parte, una educación de actitudes, que nosotros desde Momento Ciudadano llamamos educación democrática, y que tiene que ver con las actitudes hacia la democracia, hacia cuestiones como el conflicto, el debate político, la confrontación de ideas, entre otros valores democráticos que hay que entenderlos, que son ineludibles en una democracia y por lo tanto hay que saber manejarlo. Y todas esas cosas se pueden formar desde muy pequeño, ¿no? De hecho,
nuestro currículum con estos objetivos transversales siempre se ha dedicado sobre todo al tema de las actitudes, ¿no? Y ya justamente por la eliminación del ramo de educación cívica, el tema cívico propiamente tal fue lo que fue quedando más de lado. Ahora sí hay un ramo de educación cívica, ojo, desde el año 2020, esto era algo que tenía que empezar el año 2017, finalmente empezó el 2020, justo hubo una pandemia de por medio, entonces... ¿Te acuerdas de aquella época? Claro, entonces hubo una priorización curricular, entonces es un ramo que ha costado poner en marcha, pero hoy día existe educación cívica en tercero y cuarto medio. Y los colegios, todas las escuelas, por ley, desde la ley 20.911, deben incluir un plan de formación ciudadana que empieza desde temprana edad. Ahora, ¿tú eres partidario o desde Momento Ciudadano son partidarios de una clase o te gusta esto que sea transversal, que tenga que tocar? Porque el ser ciudadano no se puede enseñar en una clase, ¿o sí? Sí, no. Como digo, este objetivo transversal aborda muy bien los objetivos de actitudes democráticas y de participación ciudadana. De participación ciudadana incluso va mucho más allá del currículum, tiene que ver también con los centros de estudiantes, la participación en voluntariados, hay muchas formas de participar, ¿no?, en la vida pública, pero el tema de los conocimientos se relegó a la clase de historia y geografía, entonces quedó en una unidad muy pequeñita y hoy día tenemos mucha gente que no sabe cómo funciona el Estado, cómo funcionan las instituciones, cómo funciona la diplomacia con otros países que hoy día están importantes. Entonces, uno es cosa de ver en redes sociales cómo hay comentarios, o sea, que no tienen fundamento. Lo que estábamos hablando, que pasa algo en la política y no pasan ni 20 minutos y ya tenemos comentarios críticos de algo que ni siquiera sabemos si está bien o si estamos bien informados de lo que pasó. Tenemos un problema desde los políticos hacia abajo. Así es, y no los culpo. O sea, insisto, desde 1973 no tenemos educación cívica. Yo mismo he ido aprendiendo todos estos temas en los últimos 3 años cuando me empecé a meter en este tema. Antes de eso tampoco tenía muy claro cómo funcionaba el Estado y yo soy una persona con mucha educación y con posgrado y todo eso. Entonces, o sea, no culpo a nadie de no tener los conocimientos cívicos porque no ha habido un currículum que responda a esa necesidad. Javier, a tu juicio, ¿cómo cambia un ciudadano que entiende cómo funciona su país o su estado, o entiende cómo es participar, o entiende lo que es un debate, frente a uno que no lo entiende o que no tuvo esa educación? A ver, la educación ciudadana y la educación en general es un derecho habilitante, ¿no? ¿Eso significa? Eso significa que es un derecho que te habilita a ejercer tus otros derechos. Es muy difícil poder ejercer tus derechos si no los conoces. Es muy difícil ejercerlos con responsabilidad si no conoces tus deberes. Es muy difícil ejercerlos en las instituciones si no conoces las instituciones y no conoces cómo funcionan esas instituciones. Entonces, la educación ciudadana en ese sentido es fundamental porque es la base para que los individuos y los colectivos puedan ejercer sus derechos en una sociedad de derecho, en un Estado de derecho como el que vivimos y en una democracia finalmente. Ahora pienso que tercero y cuarto medio, con este ramo chiquitito que dices tú que está metido, es un poco tarde, ¿o no? Es un poco tarde, sí. Como que ya está formado el estudiante en tercero y cuarto medio, ¿no? Hoy día no tenemos evidencia de qué es lo que va a pasar, ¿no? Está recién empezando y todo. Puede ser un poco tarde. Se agradece que existan los planes de formación ciudadana igual, ¿no? Y que que las escuelas tengan que aplicarlos en base a sus propios contextos y sus propias realidades. Ahora, hoy día no tenemos evidencia de si eso está funcionando, de si hay los apoyos suficientes, de si las escuelas tienen las capacidades de hacerlo. Todo esto, en Chile tenemos esta mala costumbre de responsabilizar de todo a la escuela, ¿no? Y cada vez que hay un problema es que en la escuela deberían hacer eso. Si baja la economía, debería haber clases de economía. Si un niño se cae por la escalera, debería haber clases de primeros auxilios. Siempre le estamos achacando a la escuela las cosas. Entonces sí, es un poco tarde para los conocimientos cívicos quizás, pero la formación ciudadana hoy día no solamente puede ocurrir en la escuela y no solamente se lo podemos achacar al currículum. Y ahí también es súper importante que como sociedad lo entendamos, que la clase política lo entienda, porque es muy difícil formar en democracia si estamos viendo en las noticias constantemente peleas, malos entendimientos, entre otras cosas. Malas formas para comunicarse. Exacto. Sí, mira, es complejo esto. Javier, estamos hablando con Javier Pascual, director de Educación de Momento Ciudadano. Y en Momento Ciudadano, Javier, ¿cómo ustedes pueden apoyar
en esto como organización están partiendo, llevan 2 años, ¿no? 3 años. Nosotros en realidad nacimos desde el año 2020, a principios del 2020 como una organización ciudadana y estamos conformados como fundación desde el 2021. Y bueno, como organización de la sociedad civil hemos intentado ayudar desde nuestros propios medios, digamos. Llevamos 4 años trabajando principalmente por voluntariado. Este año estamos un poco cambiando esa figura y hemos aportado desde distintas formas. Primero, durante todos los procesos constituyentes estuvimos en una suerte de fact-checking, tratando pero desde una perspectiva muy didáctica, muy educativa, ¿no? Entonces, si veíamos algo que sonaba falso o que era impreciso, lo tratábamos de explicar, pero desde la base. Como educando un poco. Claro, no solamente decir, no, esto es mentira porque, sino que desde cómo funciona el Estado para arriba, para que se entendiera muy bien. Ese fue un trabajo súper fuerte que hicimos con infografías, con relatorías, con talleres, etcétera. Y ahí, justamente en los procesos constituyentes, nos dimos cuenta que el problema estaba mucho más desde la base y que era muy difícil estar constantemente explicando cosas a una sociedad que no tiene los conceptos básicos. Entonces, por eso fue que como que dimos un paso hacia atrás para ver el panorama de forma más amplia. Y hoy día estamos tratando de apoyar principalmente en las escuelas, pero también apuntando a otros públicos adultos y en la educación no formal a través de distintos proyectos. Hoy día nosotros tenemos algunos talleres que vamos a empezar a ofrecer al grupo que requiera. Generalmente nos piden más las escuelas porque son los que se hacen cargo de esta situación. Pero también estamos creando ahora unos juegos de mesa porque... mira. Porque ¿cómo se va a llamar aprender ese juego? Jugando es muy importante. Estamos creando 2 juegos de mesa. Uno está casi listo y de hecho lo vamos a probar este viernes en un colegio. Mira, está bueno. Podríamos ir, Camila. Caíto, vamos a jugar. Ya. ¿Cómo se llama? Se llama La Plaza Pública. Es un juego para niños de 5 a 11 años y está pensado para formar en habilidades de debate, de solución de problemas de forma colectiva. Y estamos diseñando otro que se llama Democráticamente. Pero así, democráticamente, es un juego de trivia sobre... es más de educación cívica, ¿no? Y tiene que ver con preguntas y respuestas sobre el Estado, sobre la historia política, sobre derechos y deberes ciudadanos. Ese es un sucesor de otro juego de mesa que teníamos antes que se llamaba Constitutodos, que estaba más enfocado en los procesos constituyentes. Y nada, ese todavía está en proceso, pero ya hicimos un primer testeo en enero y ahora estamos... Yo creo lo prueban en colegio, está interesante esto, y al tiro ven si funciona o no funciona, si se entretienen o no se entretienen. Es que los productos hay que testearlos y sí, es un poco eso. Aprendieron y se entretuvieron. Esos son los dos grandes objetivos que queremos lograr. Y los probamos además en enero en un festival, en el Festival Aprender, que hubo varias organizaciones de la sociedad civil de educación y nosotros estuvimos mostrando los juegos también para probarlos y funcionaron bastante bien. Obviamente siempre hay que arreglar mecánicas y todo eso es parte de los juegos de mesa. La regla, que no cambien la regla. Porque, exactamente. Mira, yo juego uno toda la semana y mi hija toda la semana me pone una regla nueva. No nada que ver. Es que el uno es el juego de reglas caseras por excelencia. Porque además hay una que tú puedes cambiar la regla, o sea, más encima. Entonces, bueno. Pero sabes que la gente nos escribe harto. Estamos hablando con Javier Pascual, director de Educación de Momento Ciudadano, y nos pregunta cómo hacer para que vuelvan las clases de educación cívica antes, no tan tardíamente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se empuja como sociedad? Porque efectivamente mucha gente también está comentando que todos los problemas que tenemos hoy de convivencia, no en la escuela, en la calle, tienen que ver con esto, con que no tenemos una cultura del debate, de la conversación. Sí, bueno, a la gente yo le cuento una buena noticia, a ver, que es que el año pasado se hizo el Congreso Pedagógico Curricular. Fue una instancia muy grande que lideró el Mineduc con la UNESCO y fue un proceso de consulta a más de 800.000 personas. Estudiantes, apoderados, ciudadanía en general, docentes, directivos, todas las comunidades educativas participaron en esto. Y uno de las temáticas más requeridas fue la educación ciudadana y financiera. Lo pusieron así, lo englobaron así. Es lo que más les interesa. Sí, fue una de las cosas que decían, esto debería estar más presente en el currículum. Y el Mineduc hoy día se está haciendo cargo de eso. Nosotros justamente ayer tuvimos una reunión con la unidad de currículum
Y dentro de los próximos meses van a presentar una propuesta que va a seguir siendo debatida y todo para una nueva reforma curricular, pero este es un tema que salió, que es importante, que la gente lo entiende como importante, y que por lo mismo el ministerio se está haciendo cargo, al parecer, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanía? Seguir participando, seguir insistiendo en estas cosas. Cuando fue el Congreso Pedagógico Curricular, ojalá hubiéramos participado todos. 800.000 personas es mucha gente, pero todavía podría haber sido mucho más, ¿no? Entonces, algo importante es que la ciudadanía también se empodere con todos estos procesos de participación, que los busque, que se entere. Hay muchas formas de participar. El voto es una de ellas, pero hay muchas otras formas de participar hoy día. Javier, tú tienes mucha experiencia en este tema, has vivido fuera también, hiciste un doctorado en España. Y un magíster también. ¿Y qué sociedad miras que tú dices, esta sociedad, desde muy pequeño hay una cultura cívica, hay una cultura ciudadana que me gustaría para mi país? Es difícil esa pregunta porque todas las sociedades hacer preguntas difíciles. Responden mucho a las necesidades, a sus propias culturas, ¿no? Entonces, uno podría instalar distintos sistemas más representativos, más ¿cómo se llama?, más participativos y todo, pero siempre tiene que ir acompañado de un cambio cultural que no es fácil, ¿ya? Como dice, yo viví en España, yo no sé si diría, veo España como un referente, pero sí había cosas en España que me gustaba mucho. ¿Cómo qué? Me gustaba mucho el sistema de representación parlamentaria, por ejemplo. Aquí se discutió durante el primer proceso constituyente si tener un proceso más parlamentario, porque era un modelo en que uno votaba por listas, entonces te quedaba claro que lo que votabas eran ideas y no personas, ¿no? Tú no votabas por una persona carismática, sino por una lista que venía con un programa de ideas. Y luego, en base a la proporción de votos, llegaban a escaños los distintos parlamentarios y el presidente o el alcalde o el jefe de la Generalidad, no me acuerdo cómo se llama, pero el líder en el fondo era elegido por los parlamentarios que habían sido escogidos, que además tenían que dialogar y ponerse de acuerdo y negociar. Entonces había una obligación de negociar y de ponerse de acuerdo que era constante. Y la política no funciona si no hay diálogo y no hay negociación. Y eso es súper importante. Aquí en Chile estamos como cada vez más polarizados y cada vez más con la idea de que no hay que ceder ante el adversario. Y no, el adversario es solamente alguien que tiene una idea política diferente porque tiene una experiencia diferente, porque ha vivido cosas diferentes y es muy válido que tenga una posición diferente, y la negociación y el ceder es súper importante. Había otras cosas hay otras cosas que ocurren en otros países que yo creo que son necesarias. Las iniciativas populares de norma. Hoy día en Chile no tenemos espacios de participación política como de la ciudadanía. En la política de parte de la ciudadanía. Tenemos el voto. Y después nuestro siguiente paso es la protesta. Y hay un mundo entre el voto y la protesta que no hemos explorado y que fue justamente lo que gatilló en el estallido social, ¿no? Esta falta de válvulas de escape, de poder participar, Tienes audiencias públicas, pero también son engorrosas, son difíciles de conseguir y al final uno siente también que tampoco sacó mucho, son espacios muy pequeñitos, y luego tienes la participación dentro de la sociedad civil, pero no puedes llegar a los escaños a los espacios de poder. Entonces, esta de las iniciativas populares de norma a mí siempre me ha llamado mucho la atención como una forma de llevar ideas, que además son ideas, o sea, el Congreso puede tener buenas ideas, pero somos 18 millones de personas, imagínate 18 millones de ideas. Pucha, nos deja, Javier, una conversación abierta y harta gente que está preguntando cómo principalmente quieren que vuelva la educación cívica, pero hay que decir que esto es educación cívica, participación ciudadana, como tú nos dijiste, temas de convivencia, diálogo, debates. Me acuerdo que en la época de los debates escolares. Queremos agradecerte, Javier Pascual, director de Educación de Momento Ciudadano. ¿Cómo se llama el juego que prueban el viernes?
El que probamos el viernes se llama La Plaza Pública. La Plaza Pública. Tienen que traerlo después, po. Sí, de Juguemos aquí, podríamos hacer un juego con los panelistas. Podría traer el prototipo, pero más quiero traer el Democráticamente, que es el juego para adultos y jóvenes, porque ese Traigámoslo. Eso, buenísimo. Luego, en las próximas semanas, ya vamos a hablar con la Camila. Una gran partida. Pero ahí con los juegos aquí lo probamos, probémoslo con los panelistas. Y con mucha gente de muchos partidos políticos y muchas tendencias para que conversemos. Con Marcelo Milla, aquí a lo mejor no cacha nada, me encanta. Marcelo Milla, Rodrigo Pérez de Arce, así todo ahí, la Pamela Figueroa, todos los politólogos aquí conversando. Gracias, Javier, por ilustrarnos este tema que sin duda, como tú bien dices, genera mucho interés y hay mucha necesidad, porque hay mucha gente que dice que por aquí es donde podemos cambiar nuestra cultura de convivencia principalmente. Gracias. Muchas gracias a ti por darle el espacio a este tema que está importante. Suerte con Momento Ciudadano.